Segmento de oficinas, oficinas en Lima. Este segmento cuenta con dos tipos de oficinas. Vemos por un lado las oficinas prime y por otro lado las oficinas subprime. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para adelantarles, la diferencia es con respecto al metro cuadrado que ocupan. Prime utiliza un mayor metraje y subprime un menor metraje. Oficinas prime, o más conocida como oficinas de clase A. Estas se clasifican en A+ y en A, y también por el tipo de edificio. ¿Cómo por el tipo de edificio? Por ejemplo, las de tipo A están dentro de un edificio de hasta 10 años, A+, y las de A hasta 15 años. ¿Por qué se denominan oficinas prime? Porque las oficinas oscilan entre 200 a 500 y más metros cuadrados. También se ubican en zonas de alta concentración de oficinas, como San Isidro, por ejemplo, y los usuarios suelen ser empresas de más de 50 colaboradores. ¿Cuáles son las características arquitectónicas? Vamos a ver un poco de estas características. Bueno, con respecto a la antigüedad ya sabemos, las plantas mínimas, es decir, el piso entero, para el A+, es de 750 y A es de 400 a 750. La división de planta o de oficinas es de 250 en A+, y en A 200 metros cuadrados. Con respecto a elevadores, todos tienen la misma cantidad, 3 como mínimo. Los muros cortinas de los edificios, sí existen, y todos tienen salas de usos múltiples, entre otras características. Bueno, ¿cómo está distribuida las oficinas prime en Lima? Vemos una segmentación que realiza Colliers para poderse ubicar de una manera más precisa. Colliers en el 2022 cierra el inventario con 1,5 millones, por decir así, de metros cuadrados distribuidos en 99 edificios. Sanhattan es el que tiene mayor participación, seguido de Nuevo Oeste. ¿A qué le llaman Nuevo Oeste? A las zonas de El Polo, la Embajada de Estados Unidos, la Universidad de San, donde se encuentran oficinas. Y por otro lado, Sanhattan es la zona de Javier Prado, Navarrete y Plaza Vea, donde tenemos la mayor concentración de edificios de propiedad de estos bancos o de estas grandes empresas. ¿Cómo estamos con respecto a los precios? Del mismo modo, toda esta zona, que es Lima Top, es la que mayor precio tiene con respecto a toda esta parte, con respecto a las que no son de Lima Top. Solo esta zona del Nuevo Oeste de cierta manera es la más barata, pero con respecto al gran grupo de Lima Top, obviamente Magdalena es el que tiene un menor precio en dólares por metro cuadrado por mes. Por otro lado, la tasa de vacancia en el año del COVID, ¿sí?, fue incrementando, porque muchas empresas decidieron, bueno, y obviamente por el confinamiento y todo, se decidió la virtualidad. Y en años anteriores la tasa de vacancia iba en reducción. La nueva oferta, igualito, había nueva oferta, pero también había absorción, es decir, estábamos bien con respecto a los nuevos proyectos y al consumo de estos nuevos proyectos. Oficinas prime, o más conocidas como las subprime, o más conocidas como las de clase B, ¿por qué se denominan así? Porque oscilan entre 60 a 200 metros cuadrados. Existe un tipo de oficinas llamada boutique de 20 a 80 metros cuadrados. Los edificios tienen una antigüedad mayor a 15 años. Las plantas son menores a 500 metros cuadrados y mayormente, o en su mayoría, para corregir esa palabra, no existen áreas comunes. ¿Cómo se encuentra distribuida? Vamos a tocar aquí Sanhattan, Miraflores y el Nuevo Oeste, el Golfo. Los grandes grupos donde se tiene la mayor concentración de estas oficinas subprime. Normalmente se encuentra también donde existen estas oficinas prime, alrededor o en el mismo edificio. Puede ser que existan esta combinación o este mix de segmentos. Precios y tasas de vacancia. En general, con respecto al año 2018 y el año 2022, hay una baja con respecto al precio. Y en el 2020
Bueno, antes de la pandemia fue el pico con $15.9 por metro cuadrado al mes. Por otro lado, la tasa de vacancia en el año del COVID igual se redujo, mejor dicho, incrementó por el confinamiento, pero igual no tuvo una mayor caída como lo tuvo el segmento de oficinas Prime. ¿Por qué? Porque estas oficinas son normalmente usadas por profesionales independientes, ¿no? Y por uso de 2 o 3 personas a lo mucho. Así que muchos decidieron volver a sus oficinas subprime. Oficinas de coworking. Bueno, en Lima y Callao operan alrededor de 40 empresas que brindan estos servicios de oficinas colaborativas, ¿no? Estas ofertas se vienen presentando dentro de edificios prime y subprime. O sea, y hay un mix de oficinas. Por ejemplo, ¿cómo son los formatos de las oficinas coworking? Bueno, tenemos 4, las oficinas virtuales, donde el espacio virtual de trabajo para su uso de la dirección comercial, redacción de correos y atención de llamadas, como si fuese una secretaria. Por otro lado, el edificio o el escritorio flexible, donde tú puedes alquilar un espacio o un espacio fijo dentro de las áreas compartidas, llamado espacio dedicado, o una oficina privada que tú deseas usar. ¿Cuál es el que tiene mayor participación? Son las oficinas privadas, un 30%, seguido de las oficinas o de los escritorios flexibles. ¿Cómo se distribuye este mercado de coworking? Bueno, con respecto a operadores, el que mayor mercado opera estas oficinas es WeWork. Y con respecto a los edificios donde se ubican este tipo de oficinas, tenemos con un 64%, ¿sí?, a los edificios donde se encuentran las oficinas Prime. Ahí tenemos también la mayor cantidad de oficinas coworking. ¿Cómo está distribuida estas oficinas en Lima y Callao? Bueno, se encuentran presente en 9 distritos, para ser exactos, y con mayor énfasis en San Isidro, Miraflores y Surco, con un 87% representando estos distritos. La proyección del mercado en Lima y Callao. A ver, la data se tomó en el 2022, ¿sí? La data hacia atrás ya fue recogida, vemos el comportamiento, empezó a bajar, no obstante, para el 2023 se proyectó un poco más de 110.000 metros cuadrados de oficinas como inventario. Y por otro lado, entre oficinas Prime y Subprime, se tomó la data igual en el 2022, proyectándose que en el 2023, con respecto a la Subprime, vamos a tener un poco más de 30.000 metros cuadrados, y con respecto a las oficinas Prime, en el 2023 íbamos a tener aproximadamente 80.000 metros cuadrados de estas oficinas.